Ahora. Bueno, entonces como sé que algunos de ustedes por allí también tienen a los adolescentes o algunos de los alumnos del colegio con ustedes, comencé esta presentación colocándoles dos figuras que ellos suelen conocer mucho, Justin Bieber, ¿no? Y Miley Cyrus, como para que podamos ver por qué les digo tiempos de cambios, ¿no? Porque uno suele escuchar mucho a los adultos decir, no es el mismo, no es la misma, qué pasó el año pasado, que le gustaba esto, quería aquello. Bueno, hasta en sus figuras que toman como referentes y como ídolos pasan esas cosas, que justamente cambian porque van creciendo. Entonces contamos que la adolescencia siempre la pensamos bueno, como una etapa de justamente solo adolecer, solo de carecer de algo, solo de sufrir, y sin embargo adolecer tiene una acepción que es más positiva, que es crecer y desarrollarse, ¿sí? Entonces la adolescencia va a ser eso, una etapa de transición en la cual nuestros chicos vayan teniendo distintos cambios y además vayan desarrollándose, tanto en lo físico como en lo emocional, en lo social, Se en lo escucha muy cognitivo. bajito. ¿Te escucha muy bajo? Yo escucho bien. Probá con el volumen de tu computadora porque el audio sale bien. No sé los demás. ¿Escuchan bien los demás? Yo escucho bien. Sí, Sí, pero Sí, escuchamos bien. la que escucha bajo que pruebe con subir el volumen de su computadora. O capaz de los auriculares, si tienen auriculares puestos, a veces es el auricular que está bajito. sí, yo tengo todo el volumen, Y no pero se te escucha. escuchaba bajito, ahora capaz que no. Probá. Seguí, continuás, Vero, a ver si ella escucha bien. Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Si no, capaz que me puedo poner yo auriculares. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. ¿Me Sí, llegaste más o gracias. menos a escuchar lo que decíamos de adolescencia? Si no, lo repito, no hay problema. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí. resumiendo es eso, no lo vamos a pensar solo como una etapa en donde se adolece de algo, sino que lo vamos a pensar como una etapa de evolución y crecimiento. ¿Qué pasa con esta etapa? Que siempre decimos la adolescencia, pero es importante que hagamos como salvedades porque no es lo mismo hablar de los 12 años que hablar de los 24. Y hoy por hoy vieron que además hay una modalidad en la cual solemos escuchar mucho hablar de la preadolescencia, que la preadolescencia en realidad es un pasaje muy cortito. Les diré, cuando los chicos pasan desde primaria a secundaria, es muy cortito. Pero a veces escuchamos papás que empiezan a hablar mucho antes, ¿no? Estás como preadolescente, te comportás como preadolescente, ¿qué va a hacer la adolescencia contigo? Ese tipo de cosas. Y en realidad lo que están vislumbrando es los primeros indicios de lo que van a ir viendo en la adolescencia temprana. Esa adolescencia que nosotros marcamos entre los 12 y los 13 años, y que va a estar caracterizada por las dificultades para desprenderse con la familia, porque están justamente en esa transición de lograr una autonomía absoluta, pero a su vez requerir de los grandes. Entonces, en esa lucha de separarse, transitan o fluctúan entre ser más chiquitos y ya querer ser más grandes. Entonces, a veces nos desconciertan, porque bueno, capaz que a muchos de ustedes les ha pasado que, por ejemplo, les digan, bueno, a partir de ahora déjame en la puerta o llévame hasta la esquina, o que no me vean mis amigos, etc. Al día siguiente están abrazados, colgados del pescuezo, vienen a la cama grande, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con esto de crezco o no crezco, ¿no? Me desprendo de lo que era antes y bueno, y transitan allí. Después hay una inmadurez para conseguir obviamente ese equilibrio, porque hay una inmadurez desde todo punto de vista, emocional, fisiológica, que no les permite como tener un equilibrio, ya, no es cuestión cumplir los 12, 13 y bueno, y tengo un equilibrio absoluto, sino que van, como les decía, fluctuando, ¿no? Tienen ese pensamiento muy mágico, de que yo les ponía este ejemplo, no estudio y soy chiquito, como eso tienen montones de cosas, ¿no? Si me cuesta despertarme, bueno, debe ser porque estoy más chiquito, entonces haraganean a la hora de levantarse para el liceo. Todo ese pensamiento que les hace creer que indirectamente pueden seguir siendo chiquitos mientras exploran y buscan el ir creciendo. Después tenemos otra etapa más intermedia que la marcamos entre los 14 y los 17, donde ahí como que lo que más prima y lo que más nos expone a los adultos a acompañarlos es justamente
cómo nos enfrentan, cómo nos cuestionan, cómo se oponen a todo lo que surge desde los adultos, cómo creen que son dueños de la verdad absoluta, que ya todo lo conocen, que los grandes no tenemos nada más para enseñarles, ni les digo en esta era, ¿no?, de la tecnología, que realmente ellos nos enseñan mucho a nosotros. Entonces, bueno, es como capaz que en esa franja la que los papás nos vemos más expuestos a encontrar el lugar para poder acompañar el crecimiento sin caer en un ámbito solo de competencia con ellos. Porque en realidad, primero que sería una competencia que no ganaríamos, porque ellos están transitando esa etapa de necesitar competir y oponerse a nosotros, entonces de una manera u otra van a buscar y van a encontrar la forma de ganarnos, entre comillas. Entonces es como esa franja en la que yo siempre más invito a los papás a hacer alianzas, a ser aliados de los chiquilines, para que justamente ellos se puedan oponer a nosotros, enfrentarse con nosotros y demás de una forma saludable, y no solamente de una franca lucha constante. Y después, bueno, tenemos la adolescencia tardía, que está más o menos entre los 18 y los 24 años, que ahí ya más lo que tienen como lo primordial es la inquietud de, bueno, ¿cuál es la orientación vocacional? ¿Qué va a ser mi futuro? ¿Qué voy a hacer además con lo que decidí arrancar a estudiar y posiblemente ya me recibí o estoy al recibirme? ¿Cómo va a ser la proyección hacia el futuro? Y ahí nuevamente se vuelven a encontrar con nosotros adultos desde un lugar más de buscar hablar con un par, ¿no? Bueno, cómo estamos nosotros en el trabajo, cómo estamos nosotros con nuestra profesión, cómo estamos con nuestro desempeño día a día en la casa, como buscando un sentido justamente de realidad que los haga apropiarse de esa edad y poder proyectarse hacia adelante. Ahí se fue escuchando bien, si no cualquier cosa me vuelven a avisar. Sí. Perfecto, Vero, se escucha perfecto. Entonces, estos adolescentes, cuando van comenzando a transitar la adolescencia, van a estar pasando por 3 duelos. 3 duelos que están marcados por el cuerpo, por el rol y por los padres. Cuando decimos cuerpo es lo que nosotros tenemos más visible, ¿no? Todo el cambio a nivel corporal, biológico, que se le impone a los chicos y que ellos no tienen posibilidad de tener control, ¿no? Entonces, en toda esta etapa empezamos a tener que lidiar con si les gusta el pelo, no les gusta el pelo, si les gusta la barba, no les gusta la barba, si les gusta la altura, no les gusta la altura, si quedaron más bajos que el mejor amigo, si quedaron más altas que la mejor amiga, etcétera, etcétera. Después, además, el rol y la identidad infantil que la van perdiendo justamente porque en lo saludable de transitar esta etapa está ir renunciando a la dependencia del adulto, lograr la autonomía absoluta, ¿no? Como para que vayan encontrando una identidad adulta, vayan cristalizando esa identidad. Entonces, para lograr la identidad adulta hay que abandonar la identidad que se venía teniendo como niña. Y después, además, hacer el duelo por los padres de la infancia. Esos papás que tenían una actitud y que frente a un adolescente van a tener otra, ¿no? Está la fantasía, por ejemplo, de los adolescentes de perder la protección, de perder el cuidado, y allí es muy importante el rol que tomemos nosotros como papás para mostrarles que la protección y el cuidado la podemos ejercer sin importar la edad cronológica. Lo que sí importa es que no sobreprotejamos a ese niño que va entrando en la adolescencia y le quitemos herramientas para poder desarrollarse como un adulto saludable a futuro. Entonces, como duelos que son, ustedes en los hijos de ustedes van a encontrar las mismas etapas que en un duelo por el fallecimiento de alguien. Entonces los van a encontrar por momentos que están muy negadores, entonces no son adolescentes, son más niños, tienen conductas bien infantiles, o si son adolescentes más de etapa más tardía, se niegan a de pronto salir a trabajar, se niegan a terminar los estudios, niegan un poco esa etapa en la que están viviendo. Después pasan a enojarse, van a tener momentos en los cuales los van a tener enojados, no importa la edad
que estemos hablando, van a estar enojados con estos cambios, con no saber qué hacer, no saben qué hacer con su cuerpo, no saben qué hacer con ustedes como papás, no saben qué hacer ellos con su identidad. De ahí van a pasar como una etapa más de negociación. Esa etapa de negociación es como que hablaran ellos con ellos mismos para poder negociar en su interior entre eso que viene nuevo y que se les impone, con lo que conocían de la infancia, y ahí lograr ese justo equilibrio que les va a permitir seguir adelante. Después de eso pueden entrar en una etapa más de, como dicen ellos, de bajón, más depresiva, la pueden ver ustedes, pero que no es una depresión en sí misma, sino que son rasgos que tienen que ver con ese temperamento más caído, más de pronto donde hay muchos días de tristeza y otros no tanto, de los cuales también salen naturalmente con el tránsito del tiempo. Hasta que llega el final del duelo con la aceptación de, bueno, crecí, tengo esta edad, tengo estas características, tengo este rol, tengo esta identidad, y se sigue, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, estos duelos se resolvieron bien y ahora va a venir un joven y un adulto saludable. ¿Qué pasa con el cuerpo? Como les decía hoy, el tránsito de la infancia a la adolescencia para ellos, en lo más visible es justamente los cambios en el cuerpo. Se encuentran de golpe un día frente al espejo con alguien que a veces hasta desconocen y no se dieron cuenta en qué momento pasó todo eso a nivel biológico. Entonces, todos esos cambios tan abruptos a veces, porque a veces pasan de diciembre que terminan las clases a marzo que vuelven y ellos mismos se encuentran diferentes, entonces estamos hablando de que a nivel emocional es como muy abrupto el cambio, eso les va a generar inseguridad y miedo. Y es esperable que podamos acompañarlos y que podamos entender que esa inseguridad y ese miedo son esperables y son transitables. ¿Qué suele pasar? Que en este caso puse imágenes de nenas, porque es en donde más lo vemos, pero miren que en los varones sucede también. Nosotros tenemos un esquema corporal que es el que compartimos todos tenemos cabeza, brazos, piernas, pies, pero tenemos una imagen corporal que solo la tenemos en nuestro interior, y es aquella que cada uno ve en su espejo. No es la que vemos de afuera los demás, entonces después decimos qué lindo que estás, qué linda que estás delgada, estás gorda, sino que la imagen corporal nace desde el interior, y como les pongo allí, es el soporte de la identidad. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos entender que esa imagen es de nuestro adolescente y no es la que vemos de afuera, y podamos acompañar eso que el adolescente relata como su imagen. Cuando nos dicen, por ejemplo, el clásico, ay, con los rollitos que tengo, y uno ve que no hay rollito en ningún lugar, uno tiene que poder empatizar igual con que, bueno, en el espejo están viendo un rollito. Si uno empatiza con ese tipo de cosas, o los varones con el granito, que uno mira y el granito se le ve, pero ellos el grano, todo ese tipo de cosas. Si uno empatiza, lo que va a provocar en el adolescente es reafirmar su identidad de que lo estamos entendiendo, y de que desde ese entendimiento lo vamos a poder ayudar a aceptar esa imagen. Porque en la medida que lo entendemos, vamos a estar más alerta que no aparezcan signos de preocupación, o sea, que no aparezcan anorexias, que no aparezcan bulimias, por los famosos rollitos y kilos que no están. Vamos a poder entender si quiere determinado corte de pelo y no determinado otro. Vamos a poder entender si se quiere pintar las uñas o no se las quiere pintar, si se quiere maquillar más o se quiere maquillar menos. Vamos a poder entender y acompañar. ¿Por qué les decía que en los varones se suele ver menos? Porque están menos preocupados por la imagen. Pero en estas nuevas generaciones la preocupación de la imagen está más presente. Entonces uno ya se encuentra con un adolescente que va más seguido a la peluquería, que elige estilos de corte de pelo, que tiene más oferta de ropa de la que habían en otras generaciones. Entonces a veces van y demoran lo mismo que una chica en elegir ropa, que están más preocupados justamente por la imagen que le dan a los demás que en otras generaciones.
Entonces quizás pase más desapercibido porque no están tanto frente al espejo, pero realmente están igual, y el concepto de diferenciar el esquema corporal de la imagen también corre para los varones. Entonces, bueno, quienes somos mamás de varones también tenemos que estar como atentas a eso, ¿no? ¿En qué podemos apoyarlos, ¿no? Porque también existe la anorexia en el varón, también existe la bulimia en el varón, también existen el acercarse a otras cosas que no son saludables buscando ser aceptado porque la imagen les parece que que desde la imagen corporal no lo serían. Entonces, bueno, acá tenemos un gran tema para apoyar a nuestros adolescentes. A nivel de la sexualidad, que tiene mucho que ver con todos estos cambios corporales, se generan muchísimas preguntas y muchísimas inquietudes. ¿Cuál es mi sugerencia al respecto? Es que traten de ser compañeros de sus hijos en cuanto a brindarles información y en cuanto a poder generar espacios de intercambio y de diálogo al respecto de todo esto. Porque si no, los chiquilines buscan información en los medios menos imaginables. En esos medios ellos encuentran información. Y muchas veces el gran problema es que encuentran información que no es adecuada, o información que tratan de buscar con alguien que está transitando la misma etapa de búsqueda de ellos, ¿no? Entonces, tal vez con amigos, con amigas y demás, llegan a la misma información equivocada y bueno, y se exponen a justamente a eso, información errónea. Yo siempre cuento, cuando hago este tipo de charlas, siempre cuento un libro que me llegó una vez a una consulta a través de unos papás. Era un formato cuadradito, chiquito, bien como para llevar en el bolsillo, pero muy gordo. Si podemos silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Si no puede ser el de Daniel Rodríguez, que está activado el micrófono. Muchas gracias. Adelante, Vero. No, les decía que me llegó una vez a la consulta un librito chiquito así, pero gordito, que se llamaba Cómo reparar las averías de la adolescencia. Y ese libro estaba circulando en librerías. Ya desde el vamos el título era un desastre, porque reparar averías, no hay ninguna avería que reparar en nada. Pero además, en el contenido de ese libro, muchas cosas estaban encaradas de una forma que no era saludable para los chicos. Entonces, los papás, desde la mejor intención, salimos corriendo, compramos, no nos informamos de lo que estamos comprando porque confiamos en lo que está circulando, y corremos esos riesgos, ¿no? De realmente brindarles a nuestros hijos material que no es el adecuado, ¿no? Que de pronto incluso está hasta redactado para otras culturas y otras sociedades. Entonces generar ese espacio de encuentro y de diálogo con los hijos es fundamental para que todos estos cuestionamientos lleguen a obtener respuestas saludables. No respuestas con juicio de valor de si está bien o mal hacer tal o cual cosa, tener tal o cual línea de sexualidad y demás, sino cuestionamientos saludables, con respuestas saludables. Bueno, la adolescencia es una búsqueda constante, y como búsqueda constante que es, a los adultos nos enfrenta a tener que cultivar muchísimo nuestra paciencia. Porque en esa búsqueda constante lo que más vamos a ver son los cambios de humor y de carácter que a veces fluctúan 2, 3, 4, 10 veces en el mismo día, uno no sabe ni por qué, trata de buscarlos por qué, no los encuentra, y bueno, como les digo, tenemos que cultivar mucho la paciencia, tratar de cuestionarnos menos a lo largo del día qué es lo que está pasando, porque está pasando en el interior de nuestros adolescentes, ¿no? Por eso de mañana de pronto se levantan de buen humor, al mediodía ya no se les puede hablar, después divinos, después otra vez horribles, y bueno, no podemos funcionar, o lo más sano es no funcionar al ritmo de esos cambios de humor, sino saber que bueno, que es una etapa conflictiva y que, bueno, nos pone a prueba a todos,
No importa la edad que tengamos como papás, no importa el vínculo que tengamos, nos pone a prueba. Genial. Perdón, capaz que alguien preguntó algo. Perdón, escuché a alguien, pero... Bueno, entonces, como les decía, la adolescencia, como se caracteriza por buscar justamente la madurez y el equilibrio, ustedes tengan siempre en claro que van a tener frente a ustedes a una personita que va a estar yendo y viniendo entre querer ser todavía chiquito y llegar a ser un adulto como nosotros. Y que todo eso le va a generar a nivel emocional y a nivel psíquico mucha tensión, por momentos mucha intranquilidad, y que todo eso va a estar influyendo sobre su personalidad. ¿Sí? Por eso es que yo les decía al principio, tantas veces escuchamos, y nos escuchamos de pronto decir, ay, ya no es la misma, no es el mismo, pero así no era, y sí, no. Lo esperable es que ya no sean los mismos, que vayan justamente cambiando. Pueden abandonar conductas habituales aprendidas y que ustedes esperarían que sostengan en el tiempo sin tener que estarles justamente marcando, como ser el cuidado del aspecto físico, la higiene, ¿no? O sea, en esto de verlos más grandes, verlos que están buscando su autonomía, verlos que van pidiendo cosas de más grande, uno por momentos no entiende cómo, bueno, ¿y qué pasó con lo que ya venías haciendo de niño y lo tenías tan incorporado en tus rutinas y tus conductas, y ahora de golpe se te ocurre que justo en la adolescencia, con toda la revolución hormonal, que aparecen distintos aromas y demás, se les ocurre no bañarse, se les ocurre no lavarse los dientes, se les ocurre andar con la peor ropa adentro de casa de pronto, o salir a la calle con lo peor que tienen. Sepan que es esperable que eso suceda también, y que lo importante es no llegar al choque por esas cosas, sino simplemente recordarles, hacerles hincapié la importancia de la higiene, para el cuidado del cuerpo, de la higiene porque después salen y comparten de pronto ámbitos con otras personas que se pueden sentir más o menos cómodas, si hay distintos aromas, como les decía. Entonces, incentivarlos a que realicen esas actividades que siempre hacían, pero no desde el choque, sino desde el acompañar y entender, como les decía. Bueno, ¿qué pasa después con algo que digamos que a los papás nos cuesta a veces lograr de terminar de entender? Que es un poco el aislamiento que tienen los adolescentes. Porque por un lado los vemos que quieren socializar mucho, pero por el otro lado los vemos necesitando mucho tiempo a solas. Eso que aquí pongo en la diapositiva como introspección, ¿no? Mucho estar a solas consigo mismo, pensarse, y que en general eso lleva a que los veamos muy encerrados en sus cuartos, ¿no? O pasar muchas horas conectados a la música, o a las redes, o leyendo, pero muchas horas que nosotros a veces decimos, están muchas horas acostados, están muchas horas tirados. Bueno, sepan que es parte también de lo que tenemos que esperar que suceda. Por supuesto que dentro de esta introspección y dentro de esta necesidad de quedarse dentro de su cuarto y encontrarse a sí mismos e ir reforzando su identidad, hay matices, y cada familia va a ir pudiendo notar en sus chicos si en realidad esto es algo que, se da en forma normal, está muchas horas en el cuarto, pero después sale, comparte el resto de las actividades, come bien, duerme bien, se higieniza, o sea, cumple con todas sus conductas basales, o si es un chico o chica que la cama, digamos, atrapó, y ustedes van viendo elementos más de tinte depresivo, de bajón, como dicen ellos. Ahí ya lo sugerible, es que consulten con el pediatra, que comenten con algún profesional lo que va pasando, pero si no, sepan que es algo que tenemos que esperar, y que está bueno que suceda, porque ellos necesitan como apelar al diálogo interno para irse entendiendo en todos estos campos. Dentro de este pensarse y demás, también aparece lo que es identificarse con papá, con mamá, o con cualquier adulto referente, ¿no?
tratan de involucrarse con con el mundo de los adultos, tratan de saber más de los trabajos de cada uno de nosotros, tratan de saber más de nuestros gustos, de por qué hacemos tal o cual cosa, de por qué elegimos, y desde ahí van armando sus propios intereses. Pero, cuidado que no siempre los intereses los arman en función de seguir nuestros pasos, ¿no? O sea, no siempre quiero ser como papá, no siempre quiero ser como mamá. Muchas veces eligen justamente no quiero ser como mamá y no quiero ser como papá, y eso no significa que nos rechacen en nuestra función de maternaje total, sino que en realidad están buscando su propio camino, y para encontrar ese camino tienen que irse mirando en distintos referentes. Entonces, en estas búsquedas también, muchas veces nosotros los adultos tenemos que hacernos acuerdo a nosotros mismos que nos están observando, se están fijando en nosotros, pero no necesariamente van a seguir nuestro camino. Y los tenemos que apoyar en el camino que cada uno vaya eligiendo. Y ahí viene el gran camino que es el estudio, ¿no? Bueno, que todos más o menos aspiramos hoy en día a que los chicos puedan terminar secundaria, porque bueno, las exigencias del mundo laboral han cambiado. Hoy por hoy conseguir empleo sin terminar secundaria completa se acortan en sus posibilidades. Entonces, bueno, en esa estimulación de que puedan estudiar, tenemos que saber que ellos recién en esta etapa van a ir empezando a desarrollar un pensamiento más abstracto, o sea, poder realmente entender por qué nosotros les transmitimos la importancia del estudio, por qué es que les transmitimos la importancia de los valores, por qué les transmitimos leyes, por qué les transmitimos los conceptos de bien y mal, por qué les transmitimos tantas normas sociales. Es recién en este momento cuando empiezan a desarrollar esa capacidad de abstraer, de no quedarse con solamente lo concreto que van viendo y viviendo. Y eso también los hace obviamente cuestionarse mucho más, mucho. Pero ¿qué es lo que puede pasar también? Que en ese tanto cuestionarse y en toda esa presión psicoemocional de la cual veníamos hablando, nos encontremos con que teníamos hijos muy buenos alumnos, y de golpe traen un carnet lleno de bajas. O que de golpe se les ocurre que quieren dejar de estudiar. O que de golpe ya no muestran interés por el estudio. Entonces, bueno, sepan que eso también es parte de lo que podemos esperar que pase, y que da cuenta de que, bueno, en toda esta revolución no están pudiendo con todo, y los podemos ir orientando desde los distintos lugares de los adultos referentes, los podemos ir orientando en cómo acomodar todas las emociones para que todos estos cambios y todas estas etapas del duelo que veíamos no afecten la dinámica diaria de lo que se espera que sea la vida de un adolescente, más o menos, que concurre a un instituto educativo, sea público o privado, y que después tiene que volver a su casa en el mejor de los casos solamente a cumplir con los objetivos académicos. En otros casos ya sabemos que los chicos salen e incluso llegan a tener que trabajar o bueno, realizar tareas de mayor responsabilidad en las casas. Pero lo importante es que los podamos ir orientando a eso, ¿no? A ayudarlos a que organicen todas sus actividades de forma de que las emociones vayan como equilibrándose y no afectando el todo de las áreas donde ellos se están desarrollando. La socialización es otro gran mundo y gran tema de importancia en la adolescencia. El pertenecer a grupos es sumamente importante, porque desde allí ellos se van encontrando con pares, se van encontrando con otras personitas que están empezando a transitar lo mismo que ellos, o con otras que ya los vienen transitando, o con otras que ya están saliendo de la adolescencia. Entonces, en ese grupo de pares van a encontrar la forma de pertenecer, de ser como alguien, de ser parecido a, de ser una versión única, todo eso, todo al mismo tiempo. Por eso en esta etapa es tan importante digamos, el tenor que ellos le dan a los ídolos, que hoy por hoy son muchísimos más
ídolos los que pueden tener que los que de pronto teníamos en otras generaciones. Hoy están bombardeados de ídolos desde todo punto de vista. Tal vez en algunas generaciones como la mía u otras un poquito más grandes, prácticamente decir ídolo era el jugador de fútbol, el jugador de básquetbol y el músico. Ahora tienen un amplio espectro, ¿no? Es el youtuber, es el barbero, es el tatuador, es el cantante, es el jugador de fútbol, el de básquetbol, el de hockey, el de handball, ¿no? El de natación. Un montón, una amplia gama que se les ha abierto en la modernidad de ídolos, que bueno, que para ellos cobran mucha importancia, y que insistiendo en esto de acompañarlos, los invito a que puedan como acercarse a esos ídolos, ¿no? Cuando un adolescente dice, porque estoy mirando el youtuber tal, no hay nada mejor que saber de qué nos están hablando, para lo bien y para lo que no está tan bueno. Porque después escuchamos, por ejemplo, los papás que nos dicen, porque yo no sé de dónde sacan esa boca. Bueno, y resulta que determinado youtuber habla de esa forma en otro país, que usan otro léxico que para nosotros son improperios, y en otro país se usan normalmente, y ahí logramos poder entender de dónde de pronto nuestros hijos sacan determinada terminología, o de dónde pueden sacar una idea de un tatuaje, o de dónde pueden sacar una idea de un piercing. Si nos acercamos, estamos más cerca, valga la redundancia, de la salud de nuestros chicos que de lo que no es salud. Entonces, el adolescente desea con todo esto tener el control total de lo que hace, y además, como les decía al principio, ellos creen que ya saben todo, que tienen la vida resuelta, que saben más que nosotros, pero resulta que eso se enfrentan constantemente a que no es así. Entonces se enojan tanto con ellos como con el entorno. Y yo les ponía acá una frase nada más para los jóvenes que estén mirando allí, también de una cantante, como para que ellos vean que sus ídolos también piensan y pasan por lo mismo que les pasa a ellos. Porque a veces la idea de tener un ídolo, o tener un amigo muy canchero, o tener una amiga que todos buscan, o demás, nos hace poner como la vara muy alta de nuestras expectativas sobre nosotros mismos, y nunca llegamos. Y resulta que todas esas personas que creemos que tienen como otro nivel superior a nosotros, también pasan por las mismas cosas. Entonces, es cuestión de saber que hay que irlas pasando. ¿Qué es lo importante desde nosotros los adultos? Que tengamos claro que de toda esa como sensación o certeza incluso que tienen por momentos de que todo lo tienen bajo control, es donde se pueden exponer a situaciones que sean de riesgo y sobre las cuales sí nosotros podríamos de pronto tener algunas estrategias de prevención, sea desde las instituciones, sea desde las familias, sea desde los grupos de pares, porque bueno, porque ellos hoy por hoy se exponen a muchas más cosas, insisto, de las que de pronto habían en otras épocas, y que nos enfrentan a los papás a tener que conocerlas porque son más novedosas, ¿no? Hubieron generaciones en las cuales el VIH no existía. Bueno, en estas generaciones sí existe, tenemos que conocer qué es, de qué se trata, cómo se transmite, darles información de calidad a los chicos, los trastornos alimenticios, como les ponía allí, las adicciones, que han ido en aumento, el número hoy por hoy de casos de adolescentes adictos ha aumentado notoriamente, ha aumentado muchísimo incluso después de la legalización de la marihuana, porque bueno, los chicos tienen acceso muy rápidamente y de pronto hacen, porque bueno, como dicen ellos, les pega mal la marihuana, y sin embargo está legalizada. Entonces si ellos tienen información de calidad sobre lo que puede pasarles y demás, pueden acceder de otra manera. Y después, bueno, otras cosas, yo les pongo allí, por ejemplo, accidentes de tránsito, porque hoy los chicos ya manejan a los 18, si tienen posibilidades ya manejan, pero también en esto de a mí no me va a pasar nada, se encuentran con conductores imprudentes, o muchas veces se encuentran siendo imprudentes, y bueno, y podemos ayudarlos a que entiendan esas conductas de riesgo, a que sepan que no es mejor conductor el que va a 200 y no le pasa nada, que el que va a 80 y es prudente, que hay reglas que respetar en esto de
que empiecen a utilizar su pensamiento más abstracto que hablábamos antes, ¿no? Que sepan que tienen que cumplir con reglas, que, que hay leyes, que hay reglas de velocidad y demás. Después, bueno, tema embarazo adolescente. Estamos como asistiendo a una generación que parecería sobreinformada de los métodos de cuidado, por ejemplo, y sin embargo, el embarazo adolescente sigue apareciendo. Entonces, nunca es demasiada la información que le brindamos tanto a chicas como a chicos para prevenir justamente el embarazo adolescente. Y como así, bueno, podríamos pensar un montón de cosas más, más de estas generaciones puntualmente, como es el uso de las redes, ¿no? Todo lo que circula en las diferentes formas de comunicación que ellos tienen ahora, el buen manejo de esas redes, cómo funcionar con un WhatsApp, que parece algo tan sencillo, pero que a veces genera tantos conflictos, bueno, qué cosas publicar en dónde y cómo, por qué es mejor la privacidad en las redes que tener todo público, y bueno, y en eso hay montones de colegas especialistas que abordan esos temas porque son, bueno, muy actuales. Y que bueno, que ante eso, la función que podemos cumplir como adultos es de monitorear, es de amigarnos con nuestros hijos para que nos muestren un poco, para que nos cuenten en qué andan, no esto de tener que caer en revisar a escondidas, que los hijos después saben cuando los revisamos, porque nosotros, como somos menos tecnológicos, las generaciones anteriores, la mayoría, excepto los papás que trabajan en tecnología, ellos se dan cuenta si les tocamos algo, porque nosotros siempre tocamos algo que no se debe y que dejamos nuestra huella. Si nos amigamos, si establecemos una rutina de pronto, bueno, de que sepan que lo vamos a mirar juntos, el celular, de que vamos a mirar las redes, de que vamos a ser seguidores de las páginas, bueno, de lo que ellos tengan, ¿no? Instagram, Facebook, lo que tengan. Ahí vamos generando como ese espacio de cuidado, ¿no? De protección saludable. Y que ellos a su vez puedan sentir que son respetados desde ese lugar también, ¿no? No esto de cada vez que publican algo caemos con un rezón. No, si hay que señalar algo que sea desde el diálogo, que sea desde el acercamiento, que sea desde el entendimiento, porque bueno, erramos todos, y chicos que han publicado cosas que de pronto no están muy buenas, hay muchos, y bueno, no los vamos a penalizar por eso, sino ayudarlos a que entiendan el porqué de cuidarse, la importancia de cuidarse. Porque a veces ellos a través de las redes lo que sienten es que no necesitan cuidarse, porque total el otro está del otro lado de una pantalla. Y no es así, sabemos que pasan cosas, y bueno, y esas cosas que pasan en general las sabemos más los adultos que ellos. Ellos se quedan más con lo lúdico, lo atractivo de las redes. Bueno, entonces, qué importante para que ustedes recuerden de todo esto, que la adolescencia es un periodo de contradicciones, que es muy confuso, que es doloroso, que va a generar alguna rispidez a nivel familiar, no importa con qué generaciones, no importa si son hermanos, si son abuelos, si son los padres, los tíos, padrinos, quien sea, siempre en algún momento se generan fricciones, que es una etapa de la vida durante la cual cada uno de los adolescentes va a ir buscando establecer su edad adulta, o sea que esas son como capaz que las dos claves, sepan que no es fácil, pero que se va gestando el adulto. Y bueno, y acá les puse algunas diapositivas que van dirigidas a cada uno, digamos. A los papás decirles que, bueno, que sepan que esos adolescentes provocan realmente una revolución, y una revolución a todo nivel en la familia. Porque nos cuestionamos los roles como papás, si fuimos buenos padres, si no fuimos, si somos buenos abuelos, si somos buenos tíos, si somos buenos cuidadores. O sea, desde el rol que estemos nos vamos a estar cuestionando permanentemente a través de las acciones y reacciones de los jóvenes. Que sepan que ustedes también viven esos duelos que hablábamos, porque los chicos son los que transitan, pero a nosotros se nos van los niños, y nos encontramos con el adolescente, se nos va a ir al adolescente y nos vamos a encontrar con el joven, nos va a estar enfrentando continuamente a qué rol tomar nosotros, si tomar el rol más de papás
de chiquitos, si tomar más de grandes, si alejarnos un poco, si acercarnos, cuál es la distancia óptima, para generar esa relación con adolescente y no con el niño. Que escuchar es el camino para entenderlos desde todo punto de vista, sean lo bueno, sean lo malo, sean lo que creen que están haciendo adecuadamente o no. Siempre escucharlos. Después de la escucha viene el diálogo, y desde el diálogo viene el entendimiento y la solución. En la medida que puedan considerar que la adolescencia es un fenómeno específico dentro de la historia del ser humano. No crean que esto va a durar 1000 años. No crean. Van a pasar por estas etapas. Sí tenemos, y capaz alguno de ustedes pueda tener algún conocido, además que digan, tiene 40 y parece un adolescente, sí, porque siempre hay excepciones a la regla, entonces bueno, los comportamientos también lo son. Muchas veces se perpetúan comportamientos adolescentes, y bueno, sucede, pero no es la casuística más elevada. Y además que cuando recuerden vuestra propia adolescencia, no la comparen con la de sus hijos. Primero porque cada individuo es uno, y no somos comparables, y además que porque cada época es una en particular. Y la época que están transitando los adolescentes desde ya hace unos años a esta parte, son épocas de cambios muy vertiginosos, demasiado rápidos, que a veces no nos dan tiempo de acomodarnos a una cosa cuando ya vino otro cambio, que tiene mucho que ver con la globalización, que tiene mucho que ver con las tecnologías, que tiene mucho que ver con la información a la que acceden nuestros hijos. Y bueno, y que sepan eso, que lo fundamental es no comparen. Esto que nos sale así como tan rápidamente decir, ay no, porque todo tiempo pasado fue mejor, porque mi época era mejor, porque no sabes lo que es mi época. Son épocas distintas. Y cuando comparamos, corremos el riesgo de que ellos sientan que la generación y la forma de manejarse en la actualidad es desvalorizada por nosotros. Y ahí lo único que generamos es una distancia con el adolescente y no un acercamiento. Les puse esta imagen porque hay un elemento que a muchos adultos cuesta, y los adolescentes lo reclaman a gritos. Los adolescentes todos, de los 12 a los 24, lo reclaman a gritos, y es, por favor, toquen la puerta del cuarto antes de entrar. Y esperen a ser habilitados para entrar. Y esto que parece una tontería, nos enfrenta como adultos a varias cosas. Primero, a confiar en que lo que está sucediendo del lado de adentro del cuarto no es más que esa necesidad de introspección que hablábamos antes. Que si está sucediendo algo que a nosotros nos disgustara, o que de pronto no estuviera del todo bueno, en algún momento nos vamos a dar cuenta, o por decirles un ejemplo, si se nos ocurriera que justo tiene droga, en algún momento la vamos a encontrar. No porque entremos intempestivamente al cuarto vamos a conseguir pesquisar aquello que estamos pensando. ¿Ah? Este golpear antes de entrar y esperar a ser habilitado genera una confianza en el adolescente que quizás ustedes no se imaginen como papás, porque es mucho más de lo que podríamos imaginar. Es ese momento en el cual el adolescente puede sentir que los papás están entendiendo que creció, que puede estar justo en un momento de intimidad mirando X cosa en su celular que no quiere que otro sepa. Que puede estar directamente, mirando el techo y pensando, pero que además está respetando su intimidad. Entonces, si se animan a implementar esto, les puedo garantizar que consiguen más puertas abiertas, consiguen muchos más llamados de adentro del cuarto, vení mamá, vení papá, tío, abuela, primo, vení fulanita, vení menganita, y muchas más veces la posibilidad de entrar. ¿No? Que si constantemente el adolescente siente que es avasallado con pum, abren la puerta y entran, o golpean y entran, que es lo mismo que no golpean. A los adolescentes, por si anda alguno por allí oyendo, les pongo este mensaje. Tarde o temprano todas las piezas acaban encajando. Hasta entonces ríete de la confusión, vive el momento y entiende que todo sucede por algún motivo.
y el motivo fundamental es que llegues a ser un adulto como nosotros. Y a ambos, como dice este chiste de Mafalda, que dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y la mamá grita, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre, y Mafalda dice, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Decirles a padres e hijos que aprendemos constantemente los unos de los otros, que no hay manuales para padres perfectos, que desde el lugar de equivocarnos aprendemos constantemente y que nuestros hijos adolescentes tienen mucho para enseñarnos y que nosotros también tenemos mucho para enseñarnos a ellos, enseñarles a ellos. Así que bueno, los invito a que puedan apelar al diálogo con sus adolescentes, que puedan buscar siempre los lugares y los espacios de acercamiento, y que bueno, que todo esto que nos ha venido con la pandemia viene a exacerbar muchas cosas, pero de las cuales, bueno, como les decía, hoy no era la idea hablar porque todos más o menos hemos recibido por montones de redes materiales maravillosos que han hecho colegas de nuestra profesión y de muchas otras, del campo de la salud, sobre cómo podemos tomar en cuenta a los adolescentes de hoy, qué podemos hacer hacia ellos, todo muy enfocado a la pandemia. Sepan sí, solo como, digamos, como grandes temas que han surgido con la pandemia en nuestros chicos, han aparecido muchos elementos que tienen que ver con ansiedad y muchos elementos que tienen que ver con depresión. Tratemos de estar como muy atentos a esos dos grandes grupos de comportamientos, de sentimientos, de emociones, como para poder ayudarlos desde allí. Y bueno, y si alguno de ustedes no ha tenido acceso a información o a literatura que tenga que ver con la adolescencia y la pandemia, encantados desde el liceo también de poderles hacer llegar material, que ya les digo, hay montones de colegas que han escrito cosas bellísimas. Y bueno, padres, por aquí lo que tenía para contarles. Espero que les haya sido de utilidad, que podamos entender un poquito más a nuestros hijos, y a nuestros alumnos, que desde este lugar es entender a los hijos de ustedes, y poder irlos acompañando